Hay algo que en Panamá hemos visto desde siempre y es la obsesión por construir nuevo, por destruir, por tirar muchos edificios. En el 2022 yo hice un tour Modern PTY y fue el descubrimiento para mí del barrio del Cangrejo y una de las razones por las que trabajamos allí, ¿no? Y fue gracias a Daniel con Modern PTY que desde ¿qué año? 2022 lleva llevando a miles de personas a pasear por Panamá, por sus distintos tours, pero el primero fue el del Cangrejo. Así es. Creo que el Cangrejo representa la centralidad, el barrio caminable, la joya a proteger, ¿no? Quizás un poco en peligro, ¿no? Que vemos. Y te quiero agradecer por ayudarnos a encontrar ese alma en los edificios. Creo que ese es tu logo, ¿no? ¿Cómo es tu lema? ¿Cómo llegamos a ese primer momento en el que decides empezar a mostrar el Cangrejo? Bueno, Juan, primero que nada, gracias por la invitación aquí a tu podcast. Estoy súper emocionado de estar aquí. Y nada, ¿cómo llegué yo ¿qué? ¿Al Cangrejo o a hacer los tours? Hacer los tours. Bueno, porque con la cuenta, una chica italiana, me escribe y me dice que ella que quería que le mostrara los edificios que yo mostraba en la cuenta, pero en persona. Y yo le dije, bueno, te voy a llevar al Cangrejo, porque el Cangrejo es un barrio que tiene aceras, árboles y arquitectura moderna muy interesante, porque es un barrio que se fundó en 1950. O por ende, la arquitectura moderna está en todas partes. Así es. Entonces, la llevé para allá, ella fue con su esposo, y al terminar el recorrido, que fue súper empírico, digo, no tenía nada planeado, porque la primera vez que lo estaba haciendo, ella me dijo, wow, estoy fascinada con esto, ¿por qué no haces un tour? Y ella fue la que me dio la idea de hacer el tour, y a raíz de ahí lo comencé a hacer. Y han venido 2.500, 2.600 personas desde entonces. No solo a ese, también luego la gente me empezó a pedir otra cosa, entonces otro tour, digamos. Y hice el de la peatonal, que es de la 5 de mayo hasta Santa Ana. Y luego he hecho muchos especiales, como visitas especiales como a Mezquita, a hoteles, el Administration Building, a la Biblioteca Roberto Fechare, varios lugares he ido como visita especial al lugar. Yo creo que uno de los grandes retos de Panamá es que celebramos las torres nuevas, pero nos olvidamos de los edificios antiguos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué es lo que tú has sentido, ¿no? Porque has sido una persona que nos has llevado y nos has descubierto edificios muy escondidos de Panamá, lo decías ahora, ¿no? Bibliotecas, museos, calles, o sea, realmente cuando yo te vi y despertaste un tema que yo siempre lo tenía en la cabeza, ¿no? De encontrar esa belleza de los edificios, ¿no? Yo, como sabes, venía de Casco Viejo y no sabía más que Casco Viejo porque fueron esos años, ¿no? Pero ¿por qué crees que no hay una reconciliación con esa arquitectura moderna en Panamá? ¿Por qué? ¿Qué ha llevado? ¿Qué crees? Yo pienso que es las ganas de ser contemporáneos, ¿no? De abrazar el futuro, más que todo, ¿no? De hecho, en Venezuela yo soy venezolano y en Venezuela te venden Panamá como la Dubái, la Miami de Centroamérica, con el skyline de la avenida Balboa y todos estos rascacielos, ¿no? Entonces, es como una manera de proyectar la modernidad, entre comillas, o lo contemporáneo. Entonces, por eso dejas atrás como el pasado, ¿no? Y es un periodo que de repente no es muy querido, por decirlo de alguna manera, como el casco, que es más viejo, solo que el casco tiene un poquito más de publicidad a nivel turístico. Tiene publicidad y tiene protección. Sí, además. Es un tema que pero hay temas también con el movimiento moderno. Para los que nos están escuchando o viendo, el movimiento moderno es años 40, 50, un poco el 60, ese periodo, el movimiento moderno. Porque lo de ahora no es moderno, lo de ahora es contemporáneo. Contemporáneo. ¿Okay? Entonces, el movimiento moderno
también hay muchísimos edificios que deberían ser también protegidos y ser patrimonio de este país, porque son joyas de la arquitectura de ese periodo o de ese estilo, que es lo que, digamos, con Modern PTY he venido a resaltar o a enseñar, ¿no? Ojo, todo esto comenzó como un hobby, porque yo no soy arquitecto, ni soy panameño, y todo comenzó porque yo soy fanático de la arquitectura moderna, de ese movimiento, desde que soy adolescente. Y en Venezuela la arquitectura moderna es increíble, es grandiosa, de verdad. Entonces yo vengo como con ese ojo ya educado, desde Venezuela, vengo acá y me doy cuenta que Panamá es mucho más que edificios altos de vidrio. Mucho más. Que muchísimo. Entonces me impacta, abro el Instagram, Modern PTY, para mis amigos, para mi familia, para mí como hobby. Y resulta que empieza a meterse gente, y vi que había muchas más personas interesadas de lo que podía yo suponer. De hecho, tengo buenos amigos panameños que me dicen, yo no sabía que que la gente le gustaba tanto lo que tú estás viendo, lo que tú estás mostrando, que haya tanta empatía, ¿no?, con esto. Y la verdad, sí. O sea, ha ido creciendo en estos últimos años y yo me alegro mucho, ¿no? ¿Qué crees que deberíamos aprender? O sea, que antes de decidir derribar o estos edificios, ¿no? Tú eres un gran defensor de esas casas bellavistinas, que hemos visto cómo se han ido derribando muchas de ellas. En los edificios puede ocurrir, creo que tenemos más camino para protección, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender? O sea, ¿cuál crees que debería ser una reflexión que debería tener Panamá? Y estás viendo que hay gente con esa sensibilidad, y en todos los estratos, ¿no? Porque es algo que sorprende mucho de los tours tuyos, que yo he recorrido, he ido bastantes, que el rango de personas es súper amplio, sí, con el interés. No es un interés muy concreto, pero todos tienen esa sensibilidad, ¿no? Sí, eso es importante. Y creo que ahí has conseguido despertarla, porque algo que yo he aprendido de estos edificios, de esta arquitectura moderna, que también sabes que soy un grandísimo defensor, porque creo que es la mejor arquitectura para este clima tropical que tenemos. O sea, Panamá, el mayor problema que tiene es la temperatura, la climatología que tiene, ¿no? Y son edificios que nos han enseñado cómo convivir con esa climatología. Exactamente. ¿No? Y esos años de desarrollo desenfrenado de Panamá, ¿no? de esas torres que tenemos aquí puestas, pues nos han dejado olvidado. Pero vemos muchos cambios en estos últimos años. ¿Cómo ha sido desde que publicaste esa primera foto hasta hoy? ¿Cómo ves el ecosistema? ¿Cómo ves la sensibilidad de la gente, ¿no? Bueno, ha cambiado bastante. De hecho, el primer edificio que publiqué en la cuenta lo derrumbaron hace unos meses. Lo sé. Lo tumbaron. Iban a hacer una torre nueva o contemporánea, digamos, de vidrio, ¿no? Entonces, tenemos que aprender mucho del pasado. Digo, estos arquitectos fueron unos genios en esa época, y construían pensando, como has dicho, en el clima. Porque en esa época no había aire acondicionado, que vino de alguna manera a ayudarnos a refrescar nuestra vida, pero también a calentar la ciudad. A calentar la ciudad, por otro lado, exactamente. Entonces, los edificios antes estaban nuevamente pensados en el clima, techos más altos, ventanas por todos lados por el tema de la ventilación cruzada, que todavía pasa. De hecho, si tú en algún momento te ha tocado que abres una puerta y se cierra otra, eso es ventilación cruzada por el viento que atraviesa la vivienda. Los aleros o los quiebrasoles o ornamentales que se usaban para también que entrara un poco de aire y luz, ventilación, incluso los decoraba también. Entonces eso se ha perdido más que todo por la llegada del aire acondicionado. Se ha perdido, porque de hecho ahí lo puedes ver incluso en el Cangrejo. Hay edificios hermosos con unos balcones maravillosos y la gente los cierra para poner aire acondicionado. No hay una protección de fachadas, la normativa
Es uno de los mayores problemas que hay, es que no hay una protección de los Lo único edificios. protegido aquí es el casco y uno que otro edificio por ahí. Y con respecto, por ejemplo, lo que dice lo de la Bella Vistino, que es una arquitectura propia panameña, no existe en otra parte del mundo, Existe. que yo como presidente o alguien del gobierno más bien tomaría eso como bandera para el turismo, es decir, vengan a ver lo que tenemos, que no está en otra parte del mundo, lo que han hecho más bien es tumbarlo. Fíjate que hay unas que otras que sí tienen una protección, pero de repente, ups, se quemó o se cayó el techo. Bueno, tienen protección, Entonces, pero no tienen ayuda. pero O sea, el problema sí, es que... la cuestión es que no hay un incentivo de repente fiscal o para que te ayude a mantener esas casas, porque son casas muy grandes, en su mayoría, que necesitan mucho mantenimiento. Y por lo general, la gente ya se mudó de esos lugares o de esos espacios y no viven aquí o ya no lo pueden mantener. Entonces, lo que hacen, vamos a venderla. Y yo he hablado con muchas personas que son dueños de esas casas y quisieran mantenerla. Y dice, pero no podemos mantenerla ya. De repente ya no viven aquí. Entonces, vamos a venderla. Ojo, muchos de ellos también me han dicho, mi deseo es que siga estando ahí la casa. Sí, o sea, hay y que que no dar la tumben para soluciones. hacer un edificio. Pero en la mayoría de los casos la tumban y hacen un edificio. Uno de los mayores, cuando ves yo siempre lo defiendo mucho, ¿no? Cuando ves la normativa, tú sabes que el Cangrejo podrías edificarle con torres altísimas. La Vía Argentina podría estar llena de torres de casi 40, Pero es totalmente... de La 40 escala no es la plantas. misma que... Es un desastre. Es un desastre, sí. Es un desastre. Creo que ahí es un poco ese mensaje, ¿no? Tenemos que, pero el cambio cultural está viniendo, o yo lo siento en los últimos años. Digo, yo he visto cómo han remodelado casas o edificios de estos, por ejemplo, en el Cangrejo, que tienen 3 o 4 pisos, y que la han adaptado. O sea, el arquitecto se ha adaptado al estilo del edificio para hacerlo contemporáneo, pero con sus mismas líneas o su misma alma, como siempre digo, de estos edificios. Entonces, eso está bien, eso está chévere. Pero es interesante cómo puedes adaptar, o sea, y tú creo que lo estás haciendo también con tu... Sí, lo estamos haciendo, es un poco nuestra visión, ¿no? El buscar esos edificios en el Cangrejo y el darles un uso actual. Obviamente el aire acondicionado ya es una necesidad, Sí. o la climatización, pero también depende mucho cómo quieras hacer la climatización. Tú puedes tener Sí, pero no lo estás destruyendo para hacer una torre altísima. No estás destruyendo para hacer una torre altísima, pero nos lo pone muy difícil, porque si tú en el lote en el que estás comprando, que estás comprando, se puede levantar una torre, pues el propietario de ese edificio te valora por el resultante, ¿no? Entonces dice, no, es que usted puede hacer aquí un proyecto que va a ingresar 40 millones de dólares. Claro. No, es que esto tiene que ser un proyecto de 4 millones. O sea, ¿Tú sabes por qué la mayoría de los edificios tienen 4 pisos en el Cangrejo? creo que había algo de hasta 3, no hacía falta ponerle ascensor, ¿no? Hasta 4. 4, planta baja. Es una norma. Planta baja más 3. Uh-huh. Y había muchos edificios pensados para el alquiler. Uh-huh. ¿Cómo es esa historia? Bueno, la mayoría de estos edificios no lo hacían grandes constructoras como las que hay ahora, o inmobiliarias. Lo hacía una persona particular o un comerciante. Entonces, obviamente, poner un elevador te encarecía mucho el proyecto en esa época. Entonces les decían, házmelo hasta 4 pisos, porque yo no quiero poner elevador. Por eso la mayoría tienen... Y los 4 pisos. recorridos son espectaculares, de las escaleras, las anchuras, las ventilaciones. Exacto, por eso tienen los ornamentales o celosías, es obligatorio, porque para que la gente, como sube y baja las escaleras todo el tiempo, tenga aire y ventilación, o sea, ventilación y luz, no sé, eso ese día. Lo general, estos celosías están en las escaleras por normativa y en la lavandería, porque tampoco había máquinas de secado. Entonces, para que entrara el aire y la luz, ahí estaban o quiebrasoles, que también se usaba mucho. Pensando en soluciones, un poquito, ¿qué cambios crees que se podrían hacer o se podrían proponer a nivel de...? Bueno, repensar el diseño, ¿sabes? A una escala más de la ciudad, a una escala más del barrio donde se está haciendo, porque no vas a hacer tampoco edificios así en Costa del Este.
porque Yacuatl tiene una escala desde que comenzó totalmente diferente a lo que es el cangrejo, por ejemplo, en este caso hablando de él. Entonces, yo he visto proyectos maravillosos en el cangrejo que nos pasan de 2 o de 3 pisos y son contemporáneos, pero se han adaptado a la escala del barrio. Eso es lo que deberían hacer. El problema es que ahí entramos en los temas efectivamente de la regulación. Es cambiar una regulación, pero yo también estoy completamente de acuerdo. Pero eso es más, va a ser más conciencia del arquitecto. Eso va a venir más por la conciencia del arquitecto de, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto, me voy a adaptar al barrio. Pero está el tema también monetario. Ahí cuando tocas el chen. Exactamente, entonces no voy a hacer una torre porque vamos a ganar más plata. Y le estamos viendo, porque está en peligro, ¿eh? O sea, el cangrejo en zonas está en peligro. Mira el edificio de Marbella. El Leni. El Leni. Casa sí. Leni. Que además lo hizo Gustavo Chay, o sea, uno de los mejores arquitectos de este país. Él es húngaro, o fue húngaro, pero de hecho él se asoció con Holzer también. O sea, él es uno de los mejores arquitectos que tuvo este país de ese periodo, de hecho de los años 30, y eso era una joya ese edificio. Tanto así que me quedé impactado en la fotografía y fue, como te digo, el primer edificio que publiqué. Y lo mandó a hacer, la gente que lo mandó a hacer también súper relevante. Villalaz, el señor Villalaz, que fue el que hizo el escudo de Panamá, es una de las personas que estuvo involucrada en ese... Es que esos años de Panamá son fascinantes. Sí. Yo siempre lo pienso mucho. Esos años, la vida cultural, la vida la intelectual, en esos años en Panamá tenía que haber sido bonito, ¿no? Sobre todo desde el principio del siglo, con Belisario Porras, porque ese señor fue un visionario. Al final el ensanche de Panamá es toda la zona de Caledonia y la Exposición, el barrio de la Exposición, que tiene esa cuadrícula, avenidas anchas. Son 14 manzanas. 14 manzanas. Pero mira el caso pero ahí yo siempre pensé que, porque se ha arreglado, o sea, hubo una intervención con el metro, se arreglaron las calles, pero no hubo, por el lado privado no hubo incentivo al privado. No, o sea, vemos un caso de que se ha invertido, porque se invirtió dinero y las aceras están y las anchuras se han respetado, y hasta se hizo un carril bici que ahora lo ves lleno de carros todo el día, pero no se acompañó el incentivo privado, ¿no? Se dijo a los desarrolladores de la zona, oiga, inviertan, hagan, ¿no? Hagamos edificios con cabeza, respetando esa densidad, ¿no? Y hemos perdido esa parte de la ciudad. Pero sí que yo creo que lanzamos un mensaje de positivismo en cuanto al cambio que creo que está habiendo, ¿no? O a la sensibilidad, porque yo he visto ya mucho movimiento cultural, vecinal, que está diciendo volvamos a esto, volvamos a esa densidad humana, volvamos a poder convivir, volvamos al barrio, que creo que es lo que más, yo eso como español lo he hecho, es lo que yo creo que es lo que más echo de menos de España, el barrio, esa sensación de barrio. Caminarlo. O sea, es muy divertido cuando en mis tours la gente, sobre todo los panameños, porque la mayoría que ha ido a mis tours son panameños, y eso me encanta, la mayoría. Y me dicen, estás haciendo algo que hagamos que no hacemos, que es caminar. Y a veces me lo agradecen, me dice, gracias por hacerme caminar, porque yo nunca camino. Y es interesante eso, ¿no? Porque la gente no camina aquí. Pues digo, el clima también no ayuda. El clima no ayuda y los arreglos que han hecho tampoco ayudan. O sea, hoy pasábamos por Vía España, que se invirtió un montón de dinero, las aceras están ahí, o sea, tiene una caminabilidad. Sí. Pero tenemos esas islas de carros delante de los comercios, cuando tienes parkings detrás. Entonces quita todo ese parking, levanta todo ese parking, cierra, pon árboles, me explico, hasta que crezcan los árboles, pon velas cubriendo para dar sombra, no sé, creo que ahí tenemos una ciudad de Singapur. Singapur tiene la misma climatología que Panamá, exactamente la misma, y es una ciudad que ha conseguido
ha conseguido una caminabilidad, ¿no? Y llueve lo mismo y hace el mismo calor y la misma humedad, ¿no? Pero hemos destruido partes todo el verdor, porque sorprende lo verde que es Panamá. A mí es de las cosas que siempre más me sorprendieron, que sales de la ciudad y es una jungla. O sea, cuando vas hacia Ancón o en las Clayton. mañanas, en Clayton, dices, wow. La carretera, unos árboles de no sé cuántos metros. Sí, o sea, pero por otro es lado, impresionante. Juan, me sorprende cómo se usa mucho grama artificial en muchas partes. En las aceras, en lugares ponen grama artificial. O sea, esto es un país demasiado tropical aquí. Pero entonces me dicen, no, es que el mantenimiento, que no sé qué, pero... En mi casa, abajo de mi casa hicieron dos restaurantes de comida rápida. Y en todo Israel. Y está rodeado hacia alrededor y todo es grama artificial. Hicieron una acera súper bonita, súper amplia, la verdad. Pero pusieron grama artificial. Sintético de plástico. Hello, o sea, en Panamá... y en la Vía España los pusieron unos potes con una palmera. Pensabas que va a crecer aquí un árbol. No, o sea, no. Pero ya hay una base. De conciencia, digamos. De conciencia, ¿no? Y nos lo has demostrado en todos estos años, ¿no? ¿Qué es lo siguiente para Daniel? ¿Dónde ves Modern PTY? ¿Cómo vas a evolucionar? Bueno, Modern PTY es un hobby, porque eso es mi trabajo formal. Yo tengo mi trabajo formal. Y es un hobby que me da mucha alegría, la verdad. Me da mucha satisfacción, porque he conocido a mucha gente, por ejemplo tú. O sea, cuando me ha abierto un espectro de conocimiento, sobre todo yo he aprendido, definitivamente, Modern PTY me vino a mí a enseñarme a querer este país, a conocer su historia, ¿no? Porque mediante la arquitectura puedes conocer la historia de un país. Totalmente. Es el hogar de las personas, del país. Entonces yo he aprendido a amar a este país. Y Modern PTY hoy día es para mí una manera de devolverle a este país todo lo que me ha dado, ¿no? Entonces yo estoy devolviendo de esta manera, tratando de tener un poquito más de conciencia sobre los edificios, sobre la arquitectura, porque al final del día los arquitectos son artistas. O sea, a mí me gustaría que viniera alguien a ver mi edificio y dijera, wow, qué bien hecho estuvo, ¿sabes? Qué orgulloso de sentirse un arquitecto, de que venga alguien porque para mí son artistas. Siempre digo que las ciudades para mí son galerías o museos y los edificios son sus obras de arte. Que debería haber, que se estuvo haciendo, pero eso no se hizo más. Deberían tener algunos tótems delante de los edificios más característicos o más importantes, con quién fue el arquitecto, qué estilo tiene, qué año se hizo, cuál es, ¿sabes? Porque podemos caminar la ciudad y conocer su historia, digamos, o como cuando vas al museo que ves sí, claro. El texto de No hay un catálogo. No hay. Se estuvo haciendo, pero por cambio de gobierno eso se perdió. Creo que hace un par de gobiernos, algo así. Y creo que hay como 6 tótems, o 6 tótems de eso regados por la ciudad. Pero tampoco tienen mantenimiento, están en mal estado. O sea, no se sigue el proyecto, pues. Bueno, seguiremos buscando la manera de ir mostrando la ciudad. Vamos a cerrar con el Real Check. ¿Eso qué es? Eso son preguntas rápidas. Ay, Dios mío. Responde lo primero que se te venga, ¿no? Un edificio moderno en Panamá que deberíamos salvar a toda costa. ¿Salvar a toda costa? Sí. La Reina. La Reina. Sí. Está en el Cangrejo. El Cangrejo. Es de Holzer. Holzer. Sí. Un edificio que nunca debió construirse en Panamá. 2. Tengo 2. Dale. Uno, no sé cómo se llama, pero está cuando vas a Federico Boyd, hacia la cinta costera, hacia la Balboa. ¿En Miramar? Ajá, ese. Es la avenida más bonita de Panamá. Es una belleza esa avenida. ¿Con la Federico Boyd? Sí. Totalmente. ¿Y qué es lo que consigues?
un paredón verde. Un paredón verde, no, ni siquiera bueno, verde. Verde de cristal. Sí, verde. no, y para la parte de atrás, ves los aire acondicionados. O sea, y tú deberías ver el mar. O sea, desde allá arriba podías ver el mar todo completo. Pero eso está un tapón ahí. O sea, no digo que sea feo o bonito, sino que no está en el lugar preciso, adecuado. Eso no debió haber estado construido ahí. Un barrio que tiene alma. El Cangrejo. Y uno que dicen que tiene alma pero no la tiene. Todos tienen su estilo, todos tienen su algo particular. A mí me gusta el Carmen también, por ejemplo. Yo vivo en San Francisco y también me gusta mucho. Todos tienen algo. Todos tienen su estilo particular o su belleza particular. Y un arquitecto panameño poco reconocido que debemos restaurar, rescatar, darle más exposición. ¿Pero de qué época? Uno olvidado. Uno que crees que deberían haberle... ¿Cómo este hombre no Calvin tiene...? Stempel. Calvin Stempel. Él hizo el edificio donde tú vives. Ok, que visitaremos. Hemos visitado varias Sí, que hemos visitado. Calvin Stempel fue un genio. O es un genio, creo que no ha muerto. ¿Qué crees que es más peligroso para la ciudad? ¿La indiferencia o la especulación? La indiferencia, pienso. De los dos, la indiferencia. ¿Has visto mucha? Sí, pero gracias a Amor en PTY he ayudado a que esa indiferencia cambie. Muy bonito. En mucha gente. O sea, porque me lo dicen, lo sé porque me lo dicen. Me dicen, gracias a ti, estoy viendo las cosas de los edificios de otra manera. O sea, cuando termine por lo menos los recorridos, me dicen, gracias a ti, lo estoy viendo diferente. Eso es marcar, ¿eh? Sí, un día un chico llegó el de la peatonal y me dijo, con todo el gentío ahí, me dijo, ¿sabes qué? Yo empecé a ver su cuenta y me gustó tanto que me inscribí en la universidad para estudiar arquitectura por usted. Wow. Por su cuenta, no por mí, o sea, por la cuenta. Y yo, wow, qué responsable me estás dando de estudiar tu carrera por Modern PTY. ¿Cuánta gente ha caminado con Modern PTY? 2.600 por ahí, en 4 años, ¿no? 2.000 y algo. ¿Y seguidores? Mucha viralidad. Ya llega o sea, a 30. yo lo que me sorprende de ti es no solo el nivel de seguidores, sino la interacción que tienes. Sí, ¿no? es increíble. Es increíble. Tú no sabes la cantidad de gente que a mí me manda fotos. O sea, como desde el carro. Estoy viendo esta casa, no sé qué. O ya hiciste esto. Pero eso y es gente muy que no bonito. conozco a nadie, obviamente. Y ahorita que vengo de un evento que te comenté, se me acercó una persona y me dijo, hola, yo te sigo. Qué bueno conocerte en persona. Wow, o sea, a veces me pone... En estos días también fui a comer con un amigo y unas mesas más atrás habían 3 señoras y llegué, saludo a mi amigo porque él ya estaba ahí cuando llego y las señoras gritaban Modern PTY, Modern PTY. La fui a saludar, o sea, es bonito ese, como un cariño, pues. Hombre, ha sido, para ti yo creo que también ha sido, es lo que decías, ¿no? Abrirte Panamá, abrirte su arquitectura, abrirte la gente, abrirte sus historias, las familias. Sí. Y yo jamás pensé hacer eso en Venezuela, esto nunca. O sea, un Mother CCS, que es la abreviación de Caracas, nunca lo... ¿Algún día? No creo. ¿No crees? No. Yo estoy feliz aquí. Y me gusta, pues, lo que hago aquí, no creo que... Última, una verdad incómoda sobre el mercado inmobiliario. Una verdad incómoda. Algo que ves que no... Siento que, no sé, siento que están haciendo edificios por hacer, como churros. O sea, pero no tienen alma, esos edificios no tienen algo... Una propuesta. Sí, que te diferencia de otro o que diga, wow, quiero vivir ahí porque tiene estos balcones maravillosos y voy a poder salir en una pandemia, por ejemplo, y no me voy a sentir encerrado, ¿sabes? Siento que ahora es todo muy igual. No hay personalidad en cada proyecto. Y puede tener miles de amenidades y el mejor lobby del planeta Tierra, pero, oye, ¿quién usa un lobby? Nadie. Cuando llegas a recibir el delivery y te vas, pues nadie se queda en un lobby haciendo vida. ¿Para qué un gran lobby? Y para que 40 amenidades distintas que no utilizas ninguna. No lo utilizas. Esa es una de las mayores de las verdades del mercado inmobiliario, pero creo que vienen momentos de cambio y proyectos
proyectos distintos que seguro que van a seguir marcando la ciudad y con propuestas... Que se están haciendo, de hecho. Se están haciendo ya, sí. se están haciendo. Gracias a Dios se están haciendo por muchos sitios. Coco del Mar hay varias cosas interesantes. Exacto. Estamos viendo que se está cambiando un poco la proporción, la gente lo está demandando. Y nos vamos con ese mensaje, nos vamos con ese mensaje de cambio, con ese mensaje de que gracias a ti pues se ha ido descubriendo ese alma y que has ido marcando el camino de gente y en el mercado inmobiliario y para nosotros que estamos dentro pues encontrar gente como tú que lo hace por amor y por pasión pues no se encuentran todos los días. Que muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser nuestro capítulo número 2, darnos esa oportunidad de empezar este pequeño proyecto y nos seguiremos viendo. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos ven. Esto fue The Real Panama, un espacio para hablar con verdad sobre la ciudad que compartimos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, The Real Panama. Nos vemos en la próxima.